¿Qué pasa cuando morimos? ¿Todo termina, o apenas comienza el verdadero viaje? Hoy exploraremos la pregunta más grande de la humanidad. ¿Hay vida después de la muerte? Quédate, porque la respuesta podría cambiarlo todo. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha tenido una certeza y una duda. La certeza, todos, tarde o temprano, enfrentaremos la muerte. La duda, ¿qué sucede después? ¿Es el final absoluto, un silencio eterno, o apenas el inicio de un nuevo viaje? Los grandes sabios, las religiones, la ciencia y hasta personas comunes que han estado al borde de la muerte, todos coinciden en algo: la respuesta no es sencilla, pero tampoco imposible de explorar. Y hoy, juntos, vamos a recorrer ese misterio. Vamos a abrir la puerta de lo desconocido y a descubrir si, después de cerrar los ojos en esta vida, nos espera otra existencia. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar podría cambiar para siempre la forma en que ves la vida y la muerte. Desde el inicio de la historia, hay una pregunta que ha recorrido cada cultura, cada civilización y cada generación. ¿Qué ocurre cuando morimos? Los antiguos egipcios imaginaban que el alma debía atravesar un juicio en el más allá, cargando con el peso de sus actos. Los griegos hablaban de los campos elíseos, un lugar reservado para los héroes. En la India, durante miles de años, se ha creído en la reencarnación, en ese ciclo infinito donde la vida no se apaga, sino que se transforma. Y en el corazón del cristianismo, resuena la promesa de un cielo eterno, donde la muerte no es el final, sino el inicio de una vida plena junto a Dios. Lo fascinante es que no importa el tiempo ni el lugar, la humanidad jamás se ha conformado con pensar que todo termina aquí. La idea de un vacío absoluto, de un silencio eterno, ha sido siempre difícil de aceptar. El ser humano, por naturaleza, busca sentido. Y si buscamos sentido a cada cosa en la vida, ¿cómo no íbamos a buscar sentido también a la muerte? Pero aquí surge la gran paradoja: mientras más nos preguntamos, más grande parece el misterio. La muerte es la única experiencia universal, y al mismo tiempo, la única de la cual nadie vuelve con pruebas definitivas. Es como si el universo hubiera puesto un velo, un muro entre los vivos y lo que hay después. Ese muro genera miedo, angustia, incertidumbre, pero también despierta la mayor de las esperanzas. El misterio de la muerte ha inspirado poemas, religiones, teorías científicas, libros sagrados, pinturas, filosofías y hasta guerras. Todo porque, en lo profundo de nuestro ser, sentimos que la vida no puede reducirse solo a lo que vemos y tocamos. Hay algo dentro de nosotros, una chispa que no parece encajar en la simple materia. La ciencia moderna lo describe como conciencia. La fe lo llama alma. Pero ambos coinciden en algo: ese algo que llevamos dentro parece trascender lo físico. ¿Acaso ese algo es lo que sobrevive a la muerte? Imagina por un momento, un ser querido fallece. La cama queda vacía, el cuerpo sin vida está ahí, pero quienes lo aman sienten todavía su presencia. No es solo memoria, no es solo dolor, es la sensación de que esa persona sigue de algún modo existiendo. Esta experiencia común es la primera pista de que, aunque la biología declare que todo acabó, el corazón humano insiste en lo contrario. Esa contradicción entre lo que vemos y lo que sentimos nos lleva a un punto de quiebre: o la vida después de la muerte es un autoengaño necesario para soportar la pérdida, o, tal vez, es una intuición profunda, grabada en nuestra esencia desde el inicio de los tiempos. Los filósofos de la antigüedad ya lo debatían. Sócrates, antes de beber la cicuta, decía a sus discípulos que no temieran, porque la muerte no era un mal. Podía ser un sueño sin fin, o el paso a otro estado de existencia. En cualquiera de los dos casos, no debía temerse. Platón, su discípulo, fue aún más lejos. Afirmó que el alma era inmortal y que solo se liberaba del cuerpo al morir. Hoy, siglos después, seguimos preguntándonos lo mismo. La ciencia intenta explicarlo todo desde el cerebro y los procesos físicos, la fe, desde la eternidad y el espíritu. Pero ambos caminos se encuentran en un mismo cruce:
la certeza de que no lo sabemos todo. Y quizá ahí está la clave. Tal vez el misterio no es un error, sino parte del plan. Tal vez no podemos ver lo que hay del otro lado porque nuestra misión es vivir intensamente este lado de la existencia. Cada vez que miramos las estrellas, nos sentimos pequeños, pero también parte de algo más grande. La muerte actúa de manera similar, nos recuerda que somos finitos, y al mismo tiempo, que estamos conectados con algo infinito. Lo cierto es que la muerte no solo nos habla del final, sino que nos enseña a valorar el presente. Sin ella, probablemente viviríamos dormidos, creyendo que todo es eterno. La certeza de que un día todo acabará es lo que nos impulsa a amar, a crear, a dejar huella. Así, la primera gran lección de este misterio es clara: la muerte no es solo un final a descifrar, sino un recordatorio de que la vida debe ser vivida con propósito. Y, al mismo tiempo, es la puerta de la pregunta más profunda que podemos hacernos: ¿qué hay más allá? En este viaje que empezamos, exploraremos lo que las religiones han dicho, lo que la ciencia ha investigado y lo que millones de testimonios afirman haber vivido. No para dar una respuesta definitiva, porque tal vez no exista en este plano, sino para abrir los ojos a la posibilidad de que la muerte no sea el fin, sino un comienzo. La fe ha sido, desde los albores de la humanidad, el refugio más sólido ante la incertidumbre de la muerte. Cuando los ojos no encuentran respuestas, la fe ofrece un horizonte. Cuando el corazón tiembla de miedo, la fe entrega esperanza. Y cuando el alma se siente perdida, la fe susurra que la vida no se acaba aquí. Cada religión, cada tradición espiritual, ha levantado su propia visión del más allá. Y aunque las formas cambian, el mensaje de fondo suele ser el mismo: la muerte no es el fin. En el cristianismo, el mensaje es claro: quienes mueren en la fe entran en una vida eterna junto a Dios. Jesús prometió que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. El cielo se presenta como un lugar de plenitud, donde no hay dolor ni lágrimas, solo amor eterno. Pero también está la idea del juicio, donde cada persona será medida por sus actos. Aquí, la muerte es más bien un umbral: se cierra el tiempo de sembrar y comienza el tiempo de cosechar. En el Islam, la visión es similar. Los creyentes esperan el día del juicio, donde cada acción, pequeña o grande, será tenida en cuenta. El paraíso se describe como un lugar de paz, abundancia y compañía divina. Y el infierno, como la consecuencia de haber rechazado la verdad. Para los musulmanes, la vida terrenal es una prueba pasajera, un puente hacia la eternidad. En el hinduismo, la muerte es vista como parte de un ciclo más amplio: la reencarnación. El alma, llamada Atman, no muere, sino que cambia de cuerpo, como quien cambia de ropa. Cada nueva vida es una oportunidad de aprendizaje, y el ciclo continúa hasta alcanzar la liberación, conocida como moksha. Aquí, la muerte no es un final, ni siquiera un destino definitivo, es un paso dentro de un viaje interminable hacia la unión con lo divino. El budismo comparte esta visión de continuidad, pero con un matiz distinto. Para los budistas, el sufrimiento nace del apego, y la muerte es una ocasión para soltar. El alma, o más bien, la conciencia, puede renacer en distintos planos de existencia, pero el objetivo último es alcanzar el nirvana, la liberación total, el fin del ciclo de nacimientos y muertes. Incluso las culturas ancestrales, como las de los pueblos indígenas de América, África u Oceanía, han hablado siempre de un regreso al mundo espiritual, de un reencuentro con los ancestros. Para ellos, la muerte no es ausencia, sino transformación. El espíritu se integra a la naturaleza, al río, a las montañas, al viento que sigue soplando. Lo interesante es notar que, aunque estas tradiciones sean muy distintas en apariencia, todas coinciden en un punto esencial: la muerte no es el final absoluto. Hay algo más, un después, un lugar al cual regresar. Y aquí surge la reflexión: ¿cómo es posible que culturas tan separadas por tiempo, geografía y costumbres compartan una misma intuición? Tal vez no sea simple coincidencia. Tal vez sea la huella de una verdad profunda:
grabada en el corazón humano. La fe, entonces, cumple una doble función. Por un lado, nos ayuda a enfrentar la angustia del fin. Nos dice que la muerte no es un abismo oscuro, sino una puerta hacia la luz. Por otro lado, nos invita a vivir mejor. Porque si la vida continúa después de la muerte, entonces nuestras acciones importan. Cada gesto de amor, cada injusticia, cada decisión deja una marca que trasciende este mundo. La fe también nos recuerda que el amor nunca muere. Cuando alguien a quien amamos parte de este mundo, sentimos dolor, pero también sentimos que su presencia permanece. Esa certeza interior, ese algo que nos dice que no se ha ido del todo, es también un acto de fe. Porque creer en la vida después de la muerte es, en el fondo, creer en la fuerza invencible del amor. Claro, algunos objetan que la fe es solo un consuelo, una ilusión que los humanos inventaron para no temer a la muerte. Y sí, es cierto que la fe consuela. Pero también es cierto que la fe ha inspirado sacrificios, obras de compasión, perdones imposibles y vidas entregadas a servir a otros. Quizá, incluso si no existiera vida después de la muerte, la fe ya habría cumplido su propósito, dar sentido y belleza a nuestra existencia en la tierra. Sin embargo, millones de creyentes en todo el mundo aseguran que la fe no es solo una idea reconfortante, sino una certeza viva. No se trata de cerrar los ojos, sino de abrirlos a otra dimensión de la realidad. Para el creyente, la muerte no es un muro, sino un pasillo. Y al final de ese pasillo espera la luz. Así, la visión de la fe nos coloca frente a un mensaje poderoso: vivir con esperanza, vivir con propósito, vivir sabiendo que lo mejor aún está por venir. Porque si hay algo después de la muerte, entonces esta vida es apenas el prólogo de una historia infinita. Y si la fe tiene razón, la muerte no es el último capítulo, sino el inicio de la eternidad. La ciencia, a diferencia de la fe, no parte de certezas espirituales, sino de hechos comprobables. Su terreno es lo medible, lo observable, lo repetible. Y, aún así, desde hace décadas, científicos y médicos se han encontrado con un fenómeno que desafía las explicaciones tradicionales, las llamadas experiencias cercanas a la muerte. Miles de personas en todo el mundo, tras haber sido declaradas clínicamente muertas por unos minutos, relatan experiencias asombrosas: haber flotado fuera de su cuerpo, ver a los médicos trabajar sobre ellos, atravesar túneles de luz, reencontrarse con familiares fallecidos o sentir una paz tan profunda que resulta imposible describirla con palabras. El Dr. Raymond Moody fue uno de los primeros en estudiarlas en la década de 1970, recopilando cientos de testimonios en su famoso libro Vida después de la vida. Desde entonces, la comunidad científica ha intentado explicar estos relatos de múltiples maneras. Algunos sostienen que se trata de alucinaciones producidas por la falta de oxígeno en el cerebro, otros creen que son reacciones químicas y eléctricas generadas en los últimos instantes de actividad neuronal. Y, sin embargo, muchos testimonios contienen detalles difíciles de explicar. Personas que estuvieron inconscientes describieron con precisión conversaciones, movimientos e incluso objetos que no podían haber visto. Algunos relataron haber percibido lugares del hospital en los que jamás habían estado. Además, existen casos de personas ciegas de nacimiento que, durante estas experiencias, afirmaron ver por primera vez. Esto abre un dilema fascinante. ¿Es posible que la conciencia pueda existir separada del cuerpo? Más allá de las experiencias cercanas a la muerte, la física moderna también aporta reflexiones sugerentes. La teoría cuántica nos dice que la energía nunca se destruye, solo se transforma. Si esto se aplica al universo entero, ¿por qué no pensar que también la conciencia pueda transformarse en algo que aún no entendemos? El neurocirujano Eben Alexander, quien vivió su propia experiencia cercana a la muerte durante un coma profundo, afirmó después: lo que vi y sentí no puede ser explicado por la ciencia médica. La conciencia es más que el cerebro, es algo que continúa más allá de él. Sus palabras, viniendo de un hombre dedicado a la ciencia, provocaron un debate intenso. La ciencia,
por supuesto, no afirma con certeza que exista vida después de la muerte. Su lenguaje es otro: hipótesis, probabilidades, observaciones. Pero tampoco lo niega de forma absoluta. Al contrario, cada descubrimiento parece ampliar la frontera de lo posible. Quizá lo más importante es reconocer que la ciencia y la fe, aunque diferentes, se encuentran en un punto común: ambas admiten que no lo sabemos todo. La fe lo llama misterio, la ciencia lo llama incertidumbre. Pero, al final, ambas nos invitan a la humildad. La realidad es mucho más grande de lo que podemos comprender. Así, la mirada científica, aunque no concluyente, abre una ventana. Tal vez la conciencia humana no esté limitada por el cerebro. Tal vez haya algo en nosotros que trasciende la materia. Y si es así, la muerte podría no ser un final, sino un cambio de estado. Si bien la ciencia y la fe ofrecen marcos para reflexionar, lo que más impacta son los testimonios de quienes dicen haber estado al borde de la muerte y regresaron para contarlo. Estas voces, aunque no sean pruebas definitivas, nos permiten asomarnos a un misterio que parece repetirse en diferentes culturas y épocas. Uno de los relatos más conocidos es el de Anita Moorjani, quien en 2006 estuvo en coma a causa de un cáncer terminal. Según ella, durante ese tiempo experimentó una sensación de libertad absoluta, se vio fuera de su cuerpo y sintió una conexión profunda con una realidad llena de amor. Al regresar, para sorpresa de los médicos, su salud mejoró rápidamente hasta recuperar la vida por completo. Anita describió su experiencia no como un sueño, sino como algo más real que la propia realidad. Hay también miles de casos menos famosos, pero igual de poderosos. Personas que, tras accidentes de tráfico, infartos o complicaciones quirúrgicas, cuentan historias similares: un túnel de luz, seres queridos esperándolos, una voz que les dice que aún no es su momento. Aun cuando los detalles varían, el mensaje de fondo es casi idéntico: la muerte no es algo que deba temerse. Incluso en culturas muy diferentes encontramos relatos que coinciden. Indígenas de América del Sur hablan de viajes espirituales donde los difuntos atraviesan ríos de luz. En África, ancianos que regresaron de la inconsciencia relatan haber visto a sus antepasados recibirlos con cantos. En hospitales modernos de Europa y Estados Unidos, los pacientes narran escenas que parecen calcadas a esas tradiciones. ¿Es posible que todo esto sea coincidencia? ¿O más bien estamos ante una experiencia universal que se manifiesta de distintas formas, pero con una misma esencia? Más allá de si uno cree o no en estas historias, lo cierto es que dejan huellas profundas en quienes las cuentan. Muchos de ellos cambian radicalmente su manera de vivir, pierden el miedo a la muerte, valoran más la vida diaria, priorizan el amor por encima de lo material. Es como si, al asomarse al otro lado, hubieran entendido de golpe lo que realmente importa. El cardiólogo holandés Pim van Lommel, que investigó durante años a pacientes que habían tenido experiencias cercanas a la muerte, afirmó: quienes pasan por esto se transforman. Vuelven con una conciencia más amplia y una compasión más profunda. No importa la cultura ni la religión, el impacto siempre es el mismo. Estos testimonios conmueven porque nos hablan no solo de lo que podría haber después de la muerte, sino también de cómo vivir antes de llegar a ella. Nos recuerdan que el amor, la paz y el perdón no son valores abstractos, sino lo único que realmente permanece. Imagina por un momento que estas experiencias son verdaderas. Significaría que la muerte es como despertar de un sueño, que al dejar este mundo entramos en una realidad más luminosa. Pero incluso si fueran solo construcciones de la mente, el hecho de que generen tanta transformación positiva en la vida de quienes las experimentan ya es, en sí mismo, un milagro. Lo que queda claro es que, más allá de las dudas, estos relatos nos dan algo invaluable: esperanza. Esperanza de que la muerte no nos arrebata a quienes amamos, sino que los lleva a un lugar donde un día podremos reencontrarnos. Esperanza de que lo que somos en esencia, nuestra conciencia, nuestro amor, nuestra luz interior, no desaparece con el último latido, sino que continúa. Y esa esperanza,
aunque no pueda medirse en laboratorios ni demostrarse con ecuaciones, tiene un poder inmenso, cambia vidas, cura corazones, alivia miedos. Quizá esa sea la mayor prueba de todas, que, al pensar en la posibilidad de otra vida, vivimos mejor esta. Llegamos al final de este viaje, y quizás la gran pregunta sigue abierta. ¿Hay vida después de la muerte? La fe nos dice que sí, con la certeza de una promesa divina. La ciencia aún duda, pero no descarta la posibilidad. Los testimonios de millones de personas nos muestran un horizonte esperanzador. Pero, al final, ninguno de nosotros tiene aún la respuesta definitiva. Y tal vez ahí está el secreto. El misterio permanece porque no hemos llegado al momento de descubrirlo. La muerte es una puerta que solo se abre una vez en la vida, y hasta entonces, lo único que nos queda es prepararnos. Pero ¿cómo se prepara uno para algo que no entiende? La respuesta es más sencilla de lo que parece, viviendo plenamente mientras estamos aquí. Si hay vida después de la muerte, entonces cada acción que realizamos en la tierra tiene un eco eterno. Significa que amar, perdonar, servir, cuidar de otros y de nosotros mismos no es en vano, sino parte de un legado que nos acompañará más allá. Y si, por otro lado, no hubiera nada después, entonces este instante, esta vida, se vuelve aún más valiosa. Cada día sería un tesoro irrepetible, una oportunidad única que jamás regresará. En cualquiera de los dos escenarios, la conclusión es la misma: vivir con propósito. El miedo a la muerte se transforma cuando comprendemos esto. Porque no se trata de esperar a morir para descubrir si hay otra vida, sino de aprovechar la vida que ya tenemos para dejar huella. Pregúntate: ¿estoy amando lo suficiente a quienes me rodean? ¿Estoy dedicando tiempo a lo que realmente importa, o lo estoy perdiendo en lo superficial? ¿Estoy perdonando lo que me ata, o sigo cargando rencores que me roban paz? ¿Estoy dejando algo de mí en el mundo, algo que inspire a los que vengan después? La muerte, paradójicamente, es la maestra que nos enseña a vivir. Porque cada vez que recordamos que nuestro tiempo es limitado, cada instante se vuelve precioso. Si existe un más allá, entonces la vida es un viaje infinito. Y si no, la vida es un milagro fugaz. Pero en ambos casos, merece ser vivida con amor, con intensidad y con propósito. Tal vez la respuesta a la gran pregunta no está en buscar pruebas del otro lado, sino en aprender a vivir de tal manera que no importe cuál sea la respuesta. Porque quien vive con amor, con compasión y con entrega, no teme al final. Sabe que, de un modo u otro, lo mejor de sí permanecerá. Así, este audiolibro no pretende darte una conclusión absoluta, sino una invitación. Vive de tal forma que la muerte no sea un enemigo, sino una transición. Vive dejando una huella de bondad, porque esa es la forma más segura de trascender. Vive de manera que, cuando llegue el momento de partir, no tengas miedo de lo que viene, porque habrás cumplido con lo que realmente importa. Y si algún día, al cerrar los ojos por última vez, descubrimos que del otro lado hay una luz infinita esperándonos, entonces sabremos que todo lo que hicimos con amor en la tierra fue apenas la antesala de una eternidad más grande de lo que jamás pudimos imaginar. Hasta entonces, vive, ama, perdona, sueña. Y no olvides nunca que, con o sin certezas, el misterio de la vida después de la muerte nos recuerda una verdad innegable: la vida aquí y ahora es un regalo, y merece ser vivida con propósito. Hemos recorrido juntos un viaje que atraviesa siglos, culturas, religiones y ciencia. Hemos escuchado a sabios, a médicos, a científicos y a personas comunes que aseguran haber tocado el umbral de lo desconocido. Hemos sentido el miedo, la esperanza, la maravilla y la emoción que despierta la idea de que la muerte quizá no sea un final absoluto, sino un paso hacia algo más grande. Pero si hay algo que debemos llevarnos de este viaje, no es solo la posibilidad de otra vida, sino la manera en que elegimos vivir la que tenemos ahora. La muerte, con todo su misterio, nos da un regalo invaluable, nos recuerda que el tiempo es limitado, que cada momento importa y que la vida es demasiado preciosa para desperdiciarla en miedo, rencor o indiferencia. Piensa en ello.
Cada sonrisa que regalas, cada gesto de bondad, cada acto de amor, aunque parezca pequeño, deja una huella que trasciende. Y si existe un más allá, esa huella será parte de tu eternidad. Y si no existe, esa huella habrá transformado tu vida y la de otros aquí y ahora. En cualquier escenario, tu vida tendrá significado. La moraleja es clara, no esperes a que llegue la muerte para descubrir lo que realmente importa. Vive con propósito, ama sin condiciones, perdona sin reservas, sueña sin miedo y sirve con generosidad. No se trata de acumular riquezas ni aplausos, sino de cultivar lo que permanece, el amor, la compasión, la gratitud y la conciencia de que nuestra existencia, aunque breve, puede ser luminosa y significativa. Imagina que la muerte es solo una puerta. No la veas como un enemigo que llega a arrebatarte todo, sino como el siguiente capítulo de un libro que aún estás escribiendo. Haz que cada página de tu historia sea memorable, que cada decisión refleje tu mejor versión, que cada relación esté marcada por la entrega sincera y la gratitud. Si logramos esto, entonces no habrá temor en el corazón, ni angustia en la mente, ni vacío en el alma. Porque habremos comprendido la lección más importante: la eternidad no se mide solo en años o siglos, sino en la intensidad con que vivimos y amamos cada instante. Así que levanta la mirada, respira profundo y abraza la vida con todo tu ser. Que el misterio de la muerte no te paralice, sino que te impulse a vivir con más fuerza, más amor y más propósito. Porque al final, más allá de lo que haya, quien vive con propósito ya ha vencido al tiempo y al miedo. Y recuerda siempre, la vida es un regalo, la muerte un maestro, y tu alma, eterna o efímera, merece brillar en toda su plenitud.